Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí de nuevo Jaime Vicente Echagüe, en esta ocasión convocado por nuestro ya buen amigo Eduardo de México. Eduardo nos ha pedido un vídeo especial, nos ha pedido que hablemos de la serie de Drácula de la Hammer protagonizada por Christopher Lee. 7 películas, si no me fallan las cuentas, más un par más en las que no aparece Christopher Lee, es cierto, pero que merece la pena tratar y que de paso ya van a ir de propina para Eduardo, al que le agradezco de nuevo este vídeo especial. La Hammer, brevemente porque tenemos unas cuantas películas que analizar, al menos una de ellas una obra maestra indiscutible y algunas más que están por ahí cerquita. Yo creo que un buen y generoso capítulo de la historia del cine de terror debería estar copado sin ninguna duda por este estudio británico, que alcanzó su punto álgido a finales de la década de los 50. Su regla de oro era siempre cine de género al menor costo posible, apenas unas cuantas decenas de miles de libras, y por encima de todo tener una mínima certeza de que aquellas cintas iban a resultar rentables. Antes de adentrarse en el terror puro y duro, tocaron la ciencia ficción, es verdad que con elementos de terror, con una peliculita a la que yo personalmente le tengo mucho cariño, que es El experimento del Dr. Quatermass, que incluso tuvo una secuela. Sin embargo, la leyenda de este estudio comenzó en 1957, cuando se propusieron adaptar primero uno de los monstruos clásicos de la Universal, y ya luego vinieron todos en serie. El primero de todos, el Frankenstein de 1931, dirigido por James Whale. Ahí ya vemos a 3 de los personajes que van a ser recurrentes en este vídeo. Peter Cushing, como el Dr. Frankenstein, Christopher Lee como la criatura y Terence Fisher manejando las cuerdas de todos ellos desde la silla del director. La cinta fue un éxito enorme en su día y, por cierto, sin contar con un permiso de la Universal en un principio, después llegarían a un acuerdo para la distribución de las películas. Entonces, al final se acaban diciendo, oye, ¿por qué no adaptamos, ya que ha ido también todos los monstruos de la Universal, y lo que hacemos es llevárnoslos a la campiña inglesa? Podríamos seguir hablando del estudio un largo rato, pero creo que lo importante es que os quedéis que con este Frankenstein empezó todo. Y apenas un año después, sus mismos artífices se lanzaron con otra adaptación muy ambiciosa, en este caso de Tod Browning y su Drácula, también de 1931, con Bela Lugosi de protagonista. Ahí es cuando nace la primera de las películas de las que vamos a hablar, el Drácula de 1958, dirigido por Terence Fisher. Antes de ir película por película, yo creo que hay un par de elementos clave que me gustaría decirlos ya, para no irme repitiendo demasiado cuando repasemos las pelis una por una. El primero de todos es algo tan evidente como el uso del color. Estamos ante el primer gran Drácula en color, después de los clásicos, el ya citado de Browning y el Nosferatu de Murnau. Es una obviedad lo que estoy diciendo, soy perfectamente consciente, pero creo que es muy importante reseñarlo. No solo por el peso que tendrá a la hora de dotar de una personalidad propia a una dirección artística muy particular en estas películas, que retoma las raíces góticas de sus precedentes gracias a unos decorados que no por ser muy coloridos resultan más acogedores. El color también tendrá una importancia clave por constituir un elemento esencial en toda película de Drácula que se precie, por lo menos a partir de ahora, y que no estaba tan patente en las versiones anteriores. Me estoy refiriendo a la sangre. La sangre infinitamente más explícita en el cine de vampiros gracias a estos éxitos de la Hammer. El segundo elemento que creo que es muy importante en el devenir de estas películas es la sexualidad. Esto lo comenté en la crítica a la carta, una crítica a la carta de hace pocas fechas, si la queréis buscar ahí la tenéis, sobre Nosferatu.
El vampirismo, os decía entonces, puede ser una alegoría de muchísimas cosas. Una muy clara sería la adicción, la necesidad de la sangre para sobrevivir. Y otra de las más claras, y que se va a potenciar muchísimo a raíz de este primer Drácula de Christopher Lee, será el de la sexualidad. Con esto no os esperéis a un vampiro calentorro persiguiendo suecas, porque las películas de verdad no van de eso. Sin nombrarlo nunca de forma explícita, se trata más bien de que ese conde, después de tantos años de hibernación, rara vez no va a tener como principal apetencia mujeres muy jóvenes y sobre todo muy hermosas. Y eso es lo que hace que estos Dráculas, en comparación con los anteriores, incorporen una mayor carga erótica. Insisto, entendido esto, no como sinónimo de jolgorio y de cachondeo. Todo esto lo convierten en un personaje, y hablo aquí en mérito de Christopher Lee, bastante perverso en líneas generales. Al contrario que en las versiones anteriores, sobre todo en la de Murnau, donde teníamos ciertos asideros de compasión por ese personaje de Nosferatu. Aquí Drácula es directamente la personificación del mal, el diablo mismo, sin otras lecturas más profundas. Empezamos con las películas. Teniendo en cuenta que hay 7, como podréis deducir, el personaje de Drácula tiene ciertos problemas con eso de morir ya de una vez para siempre. Y teniendo en cuenta eso, voy a ir soltando spoilers durante las películas. Spoilers como el propio Christopher Lee de grandes, porque el actor fallecido hace ahora 6 años medía ni más ni menos que 1,96. De hecho, yo creo que esa altura, su delgadez, su figura estilizada, es también lo que le da un toque, un aire, mejor dicho, amenazador, ensalzando además todo eso gracias a su ropa negra. Ya sabéis que el negro estiliza. Empezamos con el Drácula de 1958, dirigida por el ya mentado Terence Fisher, o titulada en su versión original The Horror of Drácula. Creo que se le conoce por los 2 títulos. Me voy a detener un poquito más en esta primera, porque para mí, y para la comunidad cinéfila en general, es una obra maestra del género. Primera aclaración. El Drácula de Terence Fisher del 58 hace con la obra de Bram Stoker lo que le da la gana. Para empezar, intercambia los personajes de Mina, la prometida de Jonathan Harker, con el de Lucy, el otro gran personaje de la novela. Jonathan además no se nos presenta como ese joven que va a cerrar un trato inmobiliario con el conde en Londres, sino como un joven intelectual que busca sumergirse en el estudio durante una temporada a través de la lujosa biblioteca que tiene Drácula en su castillo. Y lo más importante, ya que vamos con diferencias, a los pocos minutos descubrimos que la película, sin que lo supiéramos, ha comenzado en realidad in media res, es decir, en medio de una aventura. Jonathan, descubrimos, a los pocos minutos, no os estoy revelando nada demasiado importante, Jonathan no ha ido al castillo de Drácula con la intención de cerrar ningún tipo de trato, ni tampoco ha ido con la intención de sumergirse en el estudio, sino que ha ido directamente a matar a Drácula, porque Jonathan es un colaborador del Dr. Van Helsing, interpretado por Peter Cushing. Sí que está el momento que siempre vamos a ver en todas las adaptaciones de Bram Stoker, cuando Drácula ve el retrato de la amada de Jonathan Harker y a partir de ese momento se encapricha y su objetivo es poseerla en todos los sentidos. Solo que en esta ocasión, esa joven que ve Drácula no es Mina, sino Lucy. Estamos, como veis, en una serie de cambios bastante notables, posiblemente derivados porque la Hammer no quería que la Universal se le echara demasiado encima por aquello de los derechos de las cintas originales y demás. Y también, además, para ajustarse por temas de presupuesto, decidieron hacer algunos retoques. Quería hacer especial hincapié en esto de los cambios, porque creo que es algo que muchas veces confundimos. Y es el hecho de que apartarse de una novela de base, y además una novela tan inmortal como es el Drácula de Bram Stoker, nunca tiene que ser un indicativo de calidad.
En ocasiones, y yo soy el primero, también caigo en eso, nos rasgamos las vestiduras cuando vemos que nuestra novela favorita, nuestro cómic favorito, etc., ha sido muy transformado en una adaptación a la gran pantalla y nos echamos encima de esa adaptación como perros rabiosos. Cuando en realidad lo que debería importarnos, al fin y al cabo, es que la película sea buena o no, o que nos guste o que no nos guste. Y esta película en concreto yo creo que es maravillosa. Y lo es en primer lugar porque Terence Fisher, que al final va a ser el gran buque insignia de la Hammer, es un pedazo de director. Su cámara, si os fijáis, porque es algo, y digo lo de si os fijáis esta vez porque sí que es algo casi imperceptible. Está todo el rato siguiendo a los personajes. No está estática a la espera de que los personajes pasen por delante. La atmósfera inquietante que se respira en toda la película se debe a que la cámara bien podrían ser los ojos del propio Conde Drácula. La próxima vez que la veáis, estad atentos a la llegada de Peter Cushing a la casa de Drácula, al castillo. Parece como si alguien estuviera siguiendo con la mirada a Peter Cushing. Todo eso imprime tensión en una trama que en realidad ya todos nos conocemos casi al dedillo por todas las adaptaciones que hemos visto por la propia novela. En este sentido, la próxima vez que veáis la película, fijaos en el minuto 27, para ser exactos. Cushing está buscando a Jonathan Harker. Está paseando por las estancias del castillo. Corta el plano, vemos la habitación de Harker que está completamente vacía. Insisto, vemos ahí la cama, etc. La cámara hace un ligero barrido de izquierda a derecha hasta la puerta del cuarto, donde ahí sí vemos cómo se abre por parte de Cushing y entra en la habitación. Te da la sensación como si Drácula hubiera estado presente en esa habitación esperando a que llegara a Peter Cushing, porque es como si unos ojos le estuvieran observando permanentemente entre las sombras. El comienzo de la película, y con esto me refiero al primer tercio del Drácula del 58, es una primera parte potentísima. No han pasado ni siquiera, o han pasado apenas 20 minutos de película, y ya hemos visto lo que podría ser el clímax en otras adaptaciones de Bram Stoker. Los cuerpos de Drácula y su mujer, esclava en los ataúdes, y Harker clavando la estaca en la segunda, con la sombra de Harker, por cierto, reflejada en la pared, en lo que yo creo que es un claro guiñito a la versión de Murnau. La película es inolvidable, por supuesto, por las apariciones de Christopher Lee. Se nos presenta lo primero de todo en las alturas, en lo alto de una escalera, y luego las va a ir descendiendo muy lentamente y de forma muy ceremoniosa para saludar a Jonathan Harker. Esto va a ser una constante en la película. Entre la prominente altura de Lee y este recurso, Terence Fisher nos lo quiere siempre mostrar por encima de sus víctimas. Además, el actor nos regala uno de los grandes sustos de los jump scares, de la historia del cine. Ese primer plano de Christopher Lee con los ojos inyectados en sangre y los colmillos también ensangrentados, de repente, de golpe, o sea, sin transiciones de ningún tipo de por medio. El primer plano de los ojos. Esto va a estar en todas las películas de las cuales vamos a hablar. Aquí sería el equivalente moderno, este momento, a la aparición de Nosferatu en el barco o en la habitación del protagonista. Aún hoy os confieso que pegas un pequeñito bote por lo menos al ver eso, lo cual, teniendo en cuenta que estamos hablando de hace ya 63 años, tiene bastante mérito. Esto, además, ya desde el principio, aunque no aparezca Drácula, nos estamos ya haciendo una idea de todo lo perverso que es Drácula. De algún modo están dosificando al monstruo, lo cual es siempre un acierto en estas películas y creo que lo digo recurrentemente. Y esto es al hilo también de lo que os comentaba al principio de la carnalidad y de los apetitos del conde. Vemos esa mujer esclava, joven, de ropa ligera, que se le echa encima a Jonathan Harker pidiéndole ayuda porque dice que es su prisionera. Posiblemente este vídeo nos lo ha pedido Eduardo como homenaje a Christopher Lee, algo de lo que soy plenamente consciente, pero de verdad yo creo que esta película es lo que es en un muy generoso porcentaje gracias a Peter Cushing.
Hay que apuntar además, y esto sería otra tónica de la saga, que las apariciones de Lee, lo que os decía antes, están muy contadas. En ocasiones, os diría que con los dedos de una mano o mano y media, como mucho. En total, en esta película, apenas tenemos 7 minutos de Christopher Lee. Por tanto, muchísimo peso va a recaer en los hombros de Peter Cushing, y yo creo que es el mejor Van Helsing que hemos visto y que posiblemente veremos en la historia del cine. Y me sorprende a mí mismo siendo tan categórico, porque rara vez lo soy. Pero si siempre decimos eso de que la altura del héroe se mide por la altura del villano, etc., en este caso os diría que es casi al revés. Hasta el punto de que me cuesta personalmente calificar a Van Helsing como héroe. Cushing nos regala un cazavampiros implacable, decidido, resolutivo, con muchísima iniciativa. Y os decía eso de que tengo mis dudas de calificarlo como héroe, porque su proceder es tan expeditivo como frío. Por ejemplo, cómo opera todo para tender una trampa al vampiro utilizando a Mina como cebo, cuando dice aquello de traiga cabezas de ajo, déjela sobre la cama en su cabecera y, por cierto, cito textualmente, aunque la enferma lo pida, no debe retirarlas. Si no lo hace, y levanta el dedo así muy firme, el índice, morirá. Luego está también cómo Van Helsing quiere utilizar al personaje de Lucy para perseguir a Drácula, con la comprensible indignación, hay que decir, de su hermano Arthur, lo cual es bastante entendible. Es un Van Helsing, os diría que muy, muy, muy oscuro. Cuando finalmente mata a Lucy, que ya está poseída del todo y el único remedio y el más humano que se le ocurre es un estacazo, le dice a su hermano, no es su hermana, es su cuerpo corrompido por el diablo. Y todo esto seguido de los correspondientes estacazos. Uno de ellos sorprendentemente violento, brotando mucho la sangre, más de lo que debería por la época que es, y las manos de Van Helsing ensangrentadas, con su hermano Arthur al lado además. En resumen, la película podría haberse titulado perfectamente Van Helsing y no habría pasado nada. Aparte del afilado rostro, de toda esa economía gestual que tenía Peter Cushing y de ese extraño carisma que desprendía, creo que también es de justicia citar en esta ocasión al autor del guión, Jimmy Sangster, como uno de los artífices del logro. En fin, no me voy a extender mucho más con la película porque tenemos material por delante. Otros detalles maravillosos que quiero citar: los crucifijos que se quedan grabados en las manos de los vampiros, la música imperial de James Bernard en esta y en varias de otras cintas de la saga, con ese leitmotiv, que voy a hacer algo que jamás debería hacer, que es tararearlo, que es pam, 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 pam. Es algo buscado, distribuir la melodía principal en 3 acordes. Esto lo decía Bernard, que quería hacerlo de esta forma por distribuir cada acorde por cada sílaba de Drácula. Por tanto, en grupos de 3. Y, por supuesto, para finalizar, como no, el enfrentamiento entre Van Helsing y el Príncipe de las Tinieblas. Cómo corre el primero por la mesa y se lanza y se cuelga en las sábanas para retirarlas, de forma que entre la luz, cómo cruza los 2 candelabros y cómo comienza a derretirse la mano del conde, después todo su rostro. Y luego, importante también, la ligerísima mueca de repugnancia que hace Van Helsing, al que por primera vez podemos decir que le vemos con cierta debilidad. Van Helsing, en resumen, uno de los primeros, y permitidme el anglicismo, badass del cine moderno. Pasamos ahora a Las novias de Drácula. Esta también está dirigida por Terence Fisher, pero esta vez sin Christopher Lee. Era una secuela inevitable porque, para que os hagáis una idea, de las 80.000 libras que costó la primera película, se pasó a una recaudación mundial de 25 millones de dólares, prácticamente el milagro de los panes y los peces. No me voy a detener mucho en Las novias de Drácula porque se nos sale de la petición de Eduardo, pero sí deciros un par de cosas. Primero, que si la anterior película se la acababa metiendo Peter Cushing en el bolsillo, aquí ya sin Christopher Lee el dominio es absoluto. Y luego, segundo, aquí vemos más la analogía del vampiro con la adicción, gracias a esa baronesa
que mantiene a su hijo vampiro enjaulado. Tercero, una secuencia delirante y maravillosa. Una mujer que ejerce de comadrona, así como suena, en el nacimiento de una vampira bajo tierra, y diciéndole cosas como empuja, empuja, un esfuerzo más, ya sale, ya sale. De verdad, es un momento alucinante, no das crédito cuando ves que la película es de 1960. Y ahora sí, cuarto y por último, un finalazo, para mi gusto todavía mejor que el de la primera parte, con Van Helsing cauterizándose a sí mismo y tratando de cerrar la herida de mordedura del vampiro. Una película que de verdad, salvo por la ausencia de Christopher Lee, desmerece muy poco a la original. Entre medias, también hay que decir, y en esto sí que no me voy a detener nada, pero creo que es importante, la Hammer produjo otra joyita, de nuevo con Christopher Lee y Peter Cushing, que fue El perro de los Baskerville, con Cushing, como no, haciendo de Sherlock Holmes, ¿no? Encontramos a su Van Helsing un poco pasado por el filtro del personaje de Conan Doyle. Drácula, príncipe de las tinieblas, de 1966, con Fisher de nuevo tras las cámaras, y esta vez sí, regresa Christopher Lee, pero, por desgracia ya, sin Peter Cushing, salvo un flashback al principio en el que se nos recuerda el final de la primera película. Está un peldaño por debajo de las otras, pero es una película muy notable. De nuevo la cámara de Fisher, recorriendo las estancias del conde con elegancia, casi como eligiendo su primera víctima o su próxima víctima. En este caso, dos parejas que son arrastradas por una serie de fuerzas malignas al castillo. Su forma de rodar, de hecho, nos está haciendo preguntarnos quién va a ser el próximo en caer. El tema de las resurrecciones de Drácula. Aquí tenemos la primera, tras la muerte de la película del 58. En cada película, y es el encanto también que tienen estas películas de la Hammer, se van a ver obligados a innovar mucho a la hora de traer a Drácula de vuelta a la vida. A veces de manera demasiado sobrenatural, incluso para un vampiro. Al final, además, ya hemos dado un salto de casi 10 años con respecto al anterior, y la saga nos va a dar pie a ver cómo el cine de terror en general va cambiando con el paso del tiempo. Aquí, Drácula es resucitado después de que su sirviente, Clove, acuchille a uno de los huéspedes, al que lo ha colgado en un gancho, como un cochino en un matadero, poco más o menos, y deja caer su sangre sobre las cenizas del cuerpo de Christopher Lee que están metidas en un sarcófago. El contenido de hemoglobina de estas películas va a ir, como veis, poco a poco en aumento. Lo cierto es que a los 46 minutos de una película de hora y media, vemos por primera vez a Christopher Lee en esta ocasión. Si ya en las otras no hablaba mucho, aquí el número de palabras que salen de su boca es exactamente 0. En esto hay dos versiones. Sandster, el guionista, que era el mismo guionista que el de la primera película, dijo que lo hizo para darle mayor solemnidad al personaje. Luego está la versión de Christopher Lee, que dijo que fue decisión suya, propia, de Lee, porque los diálogos escritos por el guionista le parecían una basura. Quedaos con la versión que más os satisfaga. También se pone de manifiesto aquí esa mayor sexualidad. Un ejemplo es el del personaje de Helen, una de las huéspedes que de ser una mujer muy fría, muy recta y algo distante, después de ser mordida por el conde, pasa a ser una mujer más pasional, más atrevida e incluso parece rejuvenecer de forma notable. Todo este tema de la carnalidad también lo vemos en el momento en el que Drácula hipnotiza a Diana, otra de las protagonistas, la tiene sometida, le hace quitarse el crucifijo, los crucifijos van a tener un peso capital en toda la saga, Drácula se va desabotonando la capa, deja el pecho al descubierto, se raja el vientre de arriba abajo y le hace beber directamente de su sangre en una escena atrevidísima para la época. Importante también, la muerte de Drácula. Esto sucede después de que... spoiler de los gordos, por supuesto. Sucede después de que los protagonistas disparen al hielo y Drácula caiga al agua que hay debajo del hielo. En otras de las películas se va a hacer mención a esto. No necesariamente
el agua bendita puede acabar con Drácula, que esto sí que estaba en la novela de Stoker. El agua bendita no sé si matará a Drácula, pero desde luego lo mantiene alejado como puede ser un repelente contra mosquitos. En esta ocasión, en las películas de la Hammer, nos dicen que basta el agua pura precisamente por eso, porque es un símbolo de pureza contra la maldad que representa Drácula. Esto, ya os digo, es cosecha de la Hammer. En la novela de Stoker solo el agua bendita puede herirle. Y personalmente no me acaba de convencer mucho, porque al final ves que este Drácula va acumulando demasiadas kriptonitas. Tenemos el ajo, que eso sucede claramente en la primera, tenemos los crucifijos, y ahora parece que con el agua del grifo pues también valdría. Pasamos a otra de las películas, que es Drácula vuelve de su tumba, de 1968. Esta vez dirigida por otro hombre de la Hammer, Freddie Francis, y del cual, por cierto, recomiendo una de esas películas que se te quedan en la niñez, que es Doctor Terror, una cinta de episodios. Además, vemos también aquí a nuestros amigos Cassin y Lee. Parecía cuestión de tiempo que Drácula tuviera enfrente a un hombre directamente religioso, a un hombre de fe como enemigo. Era algo que yo creo que lo pedía a gritos y que aquí por fin encontramos. Además, por partida doble. Tenemos un reverendo que Drácula va a convertir en una especie de Renfield, en su esclavo. Y por otro lado tenemos un monseñor que va a ser el protagonista último de la cinta y que comenzará la película directamente oficiando un exorcismo, casi como un precedente del padre Merrin. Los símbolos religiosos tienen importancia en toda la película. Hay una escena en la que el monseñor está con su sobrina, María, y el novio de esta, que se confiesa ateo, por cierto, para indignación del protagonista, y vemos en segundo plano imágenes de santos, de figuras de Cristo, etc., pero con sutilidad, es decir, sin poner demasiado el acento, sin ser demasiado obvio. De hecho, aquí la cruz es al final la tumba de Drácula, no porque se la muestren, sino porque el protagonista acaba cayendo sobre ella, sobre una cruz que está en el suelo en punta y que por lo tanto lo empala. El empalador empalado, podríamos decir. A Drácula, por cierto, lo despiertan de su letargo. Ya os decía antes que esto de las resurrecciones de Drácula va a ser curioso. En un momento que a mí me ha gustado, me ha parecido con cierta genialidad. El reverendo malo, antes de que se convierta en malo, y cuando van en busca de la tumba de Drácula, al principio, cae sobre las rocas y no solo abre accidentalmente la capa de hielo en la cual Drácula estaba enterrado, sino que la sangre de las heridas de este reverendo cae sobre las rocas, se desliza y acaba llegando a los labios de Drácula, revitalizándolo. No es ni mucho menos la mejor de las cintas, se nota. Ya os decía antes que un peldaño antes, aquí estaríamos un peldaño y medio, dos por debajo, al no estar Terence Fisher en la dirección. Aunque Freddie Francis es un gran artesano, pero sí os diría que de todas es la cinta que posiblemente permite a Christopher Lee un mayor lucimiento. A él le vemos por algunos momentos más sensual, cómo da esas dentelladas en el cuello que se convierten prácticamente en besos apasionados. En otros momentos lo vemos en cambio más dominador, sacrificando a los lacayos que ya no le sirven de nada. En otros lo observamos más condescendiente. Aquí en general Lee muestra un mayor número de registros. Especialmente intenso es ese momento en el que va a morder a la sobrina del monseñor, a María, y antes de hacerlo le besa cálidamente, como con ternura, y vemos como ella a su vez tiene cogida una muñequita infantil que va a ir soltando. Como veis, la saga va ganando en perversidad. No precisamente, por cierto, por su final, porque el joven novio de María, que os había dicho antes que se decía ateo, se acaba volviendo creyente tras toda esta traumática experiencia. El poder de la sangre de Drácula, película de 1970. Empezamos los años 70. Taste the Blood of Drácula, dirigida por Peter Sasdy. Comienza justo donde acababa la anterior, con Drácula atravesado en esa cruz y brotándole sangre en los ojos, y la cruz ensangrentada.
Luego vemos esa sangre color mermelada cayendo de la roca, bastante viscosa y dando un poquito de mal rollo. Y de repente esa sangre se reduce a polvo. Hay que decir que ya en la anterior, la saga, para mi gusto, comienza a dar síntomas, no sé si de agotamiento, pero sí de repetir la fórmula, exacerbando algo más la violencia y el erotismo. De hecho, justo en este año, la Hammer comenzará una nueva serie que es The Vampire Lovers, basada en el relato Camille de Sheridan Le Fanu, que explotaba aún más el erotismo, sobre todo entre mujeres vampiras, algo por cierto en consonancia con producciones que se estaban realizando entonces en Europa y que por otro lado pues daban buenos dineros. Os diría que esta es la primera película en la que nos vamos a poner, aunque sea un poco de parte de Drácula, nos vamos a poner de su lado, porque se empeñan en resucitarle en esta ocasión tres tipos, aparentemente tres tipos rectos, de vidas intachables, dando lecciones de moral a sus hijos, pero que en realidad llevan una vida de perversiones. Son una pandilla de hipócritas, lo han probado todo, ya están cansados de probarlo todo y se dicen, oye, ¿por qué no resucitamos al conde Drácula en un rito y bueno, a ver qué pasa aquí? Lo hacen y Drácula decide cargárselos uno a uno, sin conversiones vampíricas de por medio, y lo va a hacer a través de los propios hijos de este trío calavera. De hecho, por primera vez creo que vemos en estas películas a un tipo más perverso que Drácula, con ese padre de familia bastante asqueroso, dispuesto a moler a palos a su hija tras alcoholizarse. Así que, en este Taste the Blood of Drácula, solo nos queda sentarnos, disfrutar y ver cómo van cayendo uno tras uno. Hay más guiños, por cierto, al Drácula de Stoker. Uno de los personajes aquí se llama Lucy y otro que es llamado Paul es clarísimamente un remedo de Jonathan Harker. Tened en cuenta algo además que aquí es patente y que en la novela de Stoker ya se leía. La mordedura del vampiro no necesariamente tiene que ser mortal, en el sentido de que te condene sí o sí a ser un vampiro. Acordaos de que con el personaje de Mina Harker, en la novela, insisto, logran salvarla tras destruir a Drácula. Aquí veremos todo eso de nuevo. Las cicatrices de Drácula, Scars of Drácula, de 1970 y dirigida por Roy Ward Baker, que es un realizador cuya película quizá más celebrada es La última noche del Titanic, del 58, muy recomendable, por cierto, para todos aquellos que sois fans del malogrado transatlántico. Lo que os decía antes de que se empezaba a forzar la saga, lo tenemos en el inicio, con un murciélago que echa un poquito de sangre que él tiene en los colmillos sobre los restos de Drácula y voilà, tenemos aquí una nueva resurrección. Se suele decir que esta película no tiene continuidad con las anteriores, pero lo cierto es que argumentalmente tampoco lo notamos demasiado, pero sí que podemos decir que es como una aventura independiente dentro de la serie. Además hay guiños explícitos a las películas anteriores. Tenemos de nuevo ese personaje de Clove, el sirviente y siervo de Drácula, esta vez encarnado por otro actor, que va a tener muchísimo peso en las cicatrices de Drácula. Y también tenemos un guiño a Frankenstein, con esa turba enfurecida con la que comienza la película y que quiere liquidar al dichoso conde de una vez por todas. También se da algo que estaba presente en la novela de Stoker y en varias de estas películas. Es anteponer dos mujeres siempre en la trama. Una más carnal, como podría ser la Lucy, del Drácula de Bram Stoker, insisto, y otra más pura, más virginal y con más valores, podríamos decir, que es Mina Harker. Pero volviendo al argumento, a la turba enfurecida no le sale bien ese linchamiento. Se produce un gran momento, y hay que subrayarlo, cuando abren la puerta de la iglesia y se encuentran todos los cuerpos de los feligreses con las caras desfiguradas. Se supone que Drácula ha ordenado y comandado a los murciélagos para que les atacaran. Es un momento, insisto, muy potente, que además es el que da título a la película, este tema de las cicatrices de Drácula, y que yo creo que es quizá en esta en esta imagen el momento más gore de toda la saga.
En general es cierto, y lo vamos a ir viendo, que las historias de Drácula de la Hammer iban perdiendo en interés, pero es verdad por otro lado que iban ganando en golpes de efecto. Aquí por ejemplo vemos a Clough, al Renfield de turno de Drácula, descuartizando un cadáver, echando un corazón a agua hirviendo. Hay otra secuencia también muy truculenta que es con un murciélago picoteando la cara de un clérigo hasta la muerte. En fin, sí que cuenta con una muerte muy épica de Drácula, con ese relámpago casi en un acto divino que cae sobre la barra de hierro que tiene sujeta y con la cual está amenazando a los protagonistas. Ese rayo, ese relámpago, lo incinera prácticamente y entre gritos horribles y animales cae su cuerpo desde lo alto de un castillo. ¿Será la muerte definitiva de Drácula? ¡Qué ilusos sois! ¿Por qué? Porque tenemos a Drácula de 1973, o en el título original, Drácula AD 1972. Supongo que se cambió en España con motivo del año del estreno, esta vez con Alan Gibson en la dirección y con el regreso de Peter Cushing después de una década de ausencia. Prometía mucho volver a ver a los dos juntos, pero enseguida vemos que este va a ser un Drácula yeye. La película empieza en el 19, directamente con una pelea entre Drácula y Van Helsing en un carruaje desbocado. Ambos mueren y de ahí tenemos una elipsis de unos cuantos cientos de años, ciento y pico. En este año pasamos al año 1972. Las cenizas de Drácula fueron guardadas de generación en generación por una familia y en la actualidad, por otro lado, tenemos también a un descendiente de Van Helsing, Peter Cushing, con las mismas aficiones esotéricas que su antepasado y con una nieta joven, por cierto, a la que el príncipe de las tinieblas no va a tardar en poner ojitos cuando resucite. Es lo que hoy en definitiva podríamos calificar como un reboot de la franquicia. La idea de resucitar a los dos mitos, y añado muy conscientemente a Van Helsing como mito en la actualidad, podría haber tenido su punto. Incluso con habilidad, podría haber dado lugar a anacronismos simpáticos. A ese conde de Transilvania perdido, completamente perdido en un Londres pop lleno de hippies, etc. Pero creo que de forma desafortunada la película no tira demasiado por ahí. A la Hammer, que es cierto que ya estaba afrontando su periodo de decadencia, se le veía más preocupada por captar a un público joven, por captar savia nueva, que por narrar una historia sólida. Así que lo que tenemos aquí es mucha música funky, muchos hippies con largas túnicas, muchas secuencias interminables de juergas y bueno, también tenemos una misa negra, gracias a la cual se resucita a Drácula por enésima vez. Encuentro que esto sucede mucho en el cine, por cierto. Hay películas que por su afán de aparentar ser más modernas, acaban infinitamente más anticuadas y desfasadas que otras, como es el Drácula de 1958, que en su clasicismo logra no envejecer. Por cierto, es gracioso que se le atribuye aquí otro punto débil más a Drácula, las balas de plata, algo que yo por lo menos atribuía en exclusiva al Hombre Lobo, y no recuerdo que en la novela de Stoker apareciera por ningún lado. Yo creo que este Drácula 1973, o Drácula 72, es la película más floja de la serie y con cierta diferencia. Y llegamos a la última de Christopher Lee con la Hammer. Los ritos satánicos de Drácula, de 1973. Con prácticamente el mismo equipo que la anterior. De hecho, es una continuación directa, podríamos decir. La película comienza con una investigación policial sobre esos ritos satánicos del título, en los que en estas celebraciones además participan personajes prominentes de la sociedad británica. Algo también, por cierto, muy en boga por aquel entonces. Acordaos que no mucho antes se rodó La semilla del diablo, de la cual tenéis la crítica a la carta de un servidor. Y os diré que esta película, aparte de ser mejor que la anterior, para mi gusto gana en interés cuanto más se aparta de las convenciones del cine de Drácula.
Dicho de otro modo, me funciona mejor como thriller oscuro que como cinta de Drácula. En definitiva, mola mucho ver a Van Helsing fabricando sus propias balas de plata, aunque se lo hayan sacado de la manga, como ya hemos dicho. Mola mucho también esa batalla final en el bosque entre los dos, que casi parece un homenaje a los inicios de la Hammer. Pero yo creo que con esta película se certifica el acta de defunción del Conde Drácula, porque era una saga que ya estaba agotada de antemano. Ahora bien, por último, la otra película de propina, que os decía, además de Las novias de Drácula. Tenemos otra cinta en la que sale Drácula, sale un Drácula, pero no sale Christopher Lee. Y es cuanto menos simpática, y es Kung Fu contra los 7 vampiros de oro de 1974. O La leyenda de los 7 vampiros de oro, en su título original. Esta vez sí, la última cinta de Drácula, de la Hammer. El título, como veis, no da pie a ambigüedades. Ya como último cartucho, la Hammer introdujo aquí las artes marciales, tan pujantes entonces, tanto en el cine como en la televisión, y coprodujo esta cinta directamente con China. De hecho, Drácula acaba poseyendo el cuerpo de un monje taoísta que le invoca para resucitar a esos 7 vampiros poderosos del título. Vuelve Peter Cushing, vuelve Van Helsing, pero esta vez a principios del siglo XX. Entendemos que es un descendiente intermedio entre el primero y el último que vemos en la saga de la Hammer, y que en esta ocasión se gana la vida como profesor en Hong Kong. En resumen, con todo lo carnavalesco que os pueda resultar por el título, con todo lo oportunista que puede parecer, y de hecho lo es, introduciendo el Kung Fu en una saga de Drácula, que es un mestizaje prácticamente, bueno, demencial, sí que os diré que es una cinta infinitamente más fiel al espíritu de la Hammer, a aquellas primeras cintas de las que hemos hablado, que las dos que la preceden, justo. Un final muy digno, por otro lado, a Van Helsing y a una saga en general que creo que nos ha dado momentos de gloria cinéfila, que reconfiguró un monstruo, una leyenda en realidad, que jamás va a abandonarnos, porque el filón del vampirismo parece, en definitiva, inagotable, y eso lo estamos viendo año tras año. Y todo eso lo logró la Hammer a través del rostro de un actor que lo hizo tan bien, que acabó encasillado, eso es indudable, pero que como el propio Drácula acabó también resucitando, y además lo hizo en nuevas y poderosas sagas, y por tanto llegando a nuevos públicos, véase Star Wars, véase El Señor de los Anillos. Y esto ha sido el repaso completo que nos pedía Eduardo a los Dráculas de la Hammer interpretados por Christopher Lee. Espero de corazón que le haya gustado, Eduardo, esta crítica a la carta, este vídeo especial. Espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si os gustan estos vídeos, los que hacen mis compañeros Miguel y Jesús, los que hago yo, no dudéis en suscribiros en el canal, no dudéis en seguir las instrucciones por debajo para pedir las críticas a la carta. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine y, por supuesto, nos seguimos leyendo en todos y en los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.